Bienvenidos a este segundo vídeo de electrónica para newbies, en el cual continuaremos con el estudio del transistor. En el último vídeo vimos cómo utilizar un divisor de tensión para alimentar los dos diodos y así polarizar el transistor. La configuración más básica es mediante un divisor de tensión que alimenta al diodo emisor y el diodo colector del transistor, y una resistencia colector que se encargará de sacar las tensiones de salida. Este circuito se llama circuito polarizado por la base y es un circuito que no se usa en la práctica por diferentes motivos, entre los que caben destacar la derivación térmica. En el siguiente circuito puedes ver que el divisor de tensión está formado por dos resistencias de 820 ohmios que están conectadas a una batería de 8,2 voltios y que producen a la salida del colector casi el mismo valor de la fuente de alimentación, mientras que la tensión de colector y emisor cae un poco más de 12 milivoltios. Si agregamos una fuente de tensión alterna, como por ejemplo una señal alterna, modificará este estado del transistor de acuerdo a los valores de la señal en cada momento. Si la tensión de la señal aumenta, producirá aumentos más pronunciados en la tensión colector-emisor. Observa que pequeñas variaciones de la señal hacen que la salida ofrezca mucha más variación. Volviendo al circuito original, quitando la fuente de alterna, cuando el circuito está trabajando en vacío, es decir, sin señal, el transistor está trabajando con la polarización de continua, lo que implica que circula la corriente de la batería por el interior del transistor, calentando el dispositivo. Si en el ramal del colector añadimos un diodo LED, cuando conectemos el circuito, el LED se iluminará de acuerdo a la corriente que circule por dicha resistencia, que limitará y protegerá al propio LED. Además, si desconectamos el emisor de la masa, observa que el LED se apagará porque no circula corriente a través del transistor. Pero, ¿puedes ver esa pequeña corriente que circula por el colector? Esa es la corriente de fuga. Montando el circuito, primero conectaremos el divisor de tensión a la base del transistor. Después conectaremos la resistencia de colector de 1 kilo-ohmio que irá conectada por el otro extremo al cátodo del LED y su ánodo estará conectado al positivo de alimentación. Recuerda que el ánodo del LED es la patilla más grande. Utilizaré también un conector de pila y una pila de 9 voltios para simular la fuente de alimentación. Fíjate que tengo el emisor abierto, por lo que cuando conecto la pila el diodo LED permanece apagado, ya que la corriente de fuga es demasiado pequeña como para producir la iluminación. Pero cuando conecto el emisor a masa ya estoy preparado para empezar a comprobar el circuito. Utilizaré dos pinzas para conectarlas al tester en modo amperímetro. En mi caso, utilizo dos cables que usaré para cortar el circuito entre la resistencia de colector y el LED. Recuerda que los amperímetros se conectan en serie y con la polaridad correcta. Así que el cable verde que hará de positivo lo conectaré al cátodo del LED y el cable amarillo lo conectaré al extremo libre de la resistencia. Recuerda que para poner en serie un amperímetro debes de abrir el circuito e insertarlo entre los elementos a medir. Por último, conecto las pinzas al tester y selecciono la escala aproximada y conecto la fuente de alimentación. Como puedes ver, ahora se ha encendido el LED y el tester nos muestra una intensidad de... Esta intensidad es buena para el LED, ya que suele trabajar a intensidades comprendidas entre los 5 y los 12 mA. Si cambiamos la posición del amperímetro para medir la corriente de emisor, teniendo en cuenta la polaridad, podemos observar que el circuito sigue funcionando y que la variación de intensidad es de 14,4 mA en este caso. Volviendo al tema inicial, la corriente de emisor es de 6,04 mA y la corriente del colector es de 14,4 mA. Eso nos devuelve una ganancia estática de corriente de 0,42, lo cual nos indica que el transistor no está amplificando casi nada y su funcionamiento está fuera del ciclo de trabajo habitual y funciona en otro modo, puede ser a la saturación. Pero como hemos visto en vídeos anteriores, la corriente que sale por el colector es igual a la corriente de emisor menos la corriente de base, y esta es muy pequeña en comparación con las demás corrientes. Entonces, si al medir la corriente de base observamos que la intensidad es igual, superior o por lo menos una décima parte de la corriente de colector, podemos asegurar de forma precisa que el transistor está funcionando a la saturación. Según nuestros cálculos, nos dice que la intensidad de base debería ser igual a la corriente de emisor menos la corriente por el colector, lo que nos da un valor de 8,3 miliamperios, que asegura por creces la saturación de un transistor. Pero cuando medimos la intensidad real por el divisor de tensión, nos da una corriente de 0,86 miliamperios, que aún así sí es más del 10% del valor de la corriente del colector y por lo tanto un síntoma de saturación.
Pero, ¿por qué nos da un valor tan raro si la fórmula anterior designa el valor de la intensidad de base? Existe un fenómeno físico que demuestra que cuando un material se expone a una fuente de calor, la energía liberada por el calor libera electrones en dicho material. Eso es el efecto termiónico, y que en nuestro circuito, al aumentar la temperatura del transistor por causa del funcionamiento, se liberan electrones libres que se colisionarán o se unirán al flujo de polarización de trabajo del circuito. Efecto Zener, portadores minoritarios, etcétera, etcétera, que hace que el funcionamiento del circuito sea inestable y produzca aumentos y disminuciones en la tensión base emisor del transistor, haciendo por tanto que el funcionamiento y los valores del transistor sean inestables para usarlo como amplificador. Por eso, los cálculos teóricos no coinciden con las mediciones reales en cuanto a la corriente de base, ya que el efecto termiónico del calor producido en el interior del transistor genera, por así decirlo, señales indeseadas. Para evitar la derivación térmica, la técnica más aceptada es la inclusión de una resistencia de emisor. Así, en ella se desarrollará una caída de tensión necesaria que evitará el efecto anteriormente citado. Y veamos cómo se hace con un ejemplo. Supón que la tensión base emisor es la diferencia de altura de dos depósitos de agua A y B. El primero está situado en el suelo y el segundo a una altura X del primero, para que exista una diferencia de presión. Si levantamos el depósito A, deberíamos de levantar el depósito B a esa misma altura para que exista un flujo continuo de agua y no se interrumpa la circulación. Pues bien, en los transistores ocurre algo parecido. La tensión base emisor es la tensión de la barrera de potencial del diodo emisor, es decir, 0,7 voltios. Imagina, por ejemplo, que la tensión de emisor cae en 3 voltios. Entonces, la tensión de base habría que aumentarla en 3 voltios para que la tensión base emisor siga siendo de 0,7 voltios. Y esto se consigue ajustando los valores del divisor de tensión. Y para conseguir que la tensión se mantenga constante en función de la tensión de emisor, modificaremos el valor del divisor de tensión para que, por un lado, la tensión de polarización del diodo emisor permanezca constante a las variaciones de la corriente de base, mientras que por el otro garantice que la corriente de emisor sea mayor que la de base. Y esto se consigue normalizando la intensidad por el divisor de tensión a un valor de la quinta parte del valor de la corriente por el colector, y que la caída de tensión en la resistencia de emisor sea también de un quinto de la tensión de colector. Así que, volviendo a nuestro circuito digital, las dos resistencias del divisor de tensión, al estar en serie con la fuente de alimentación, ofrecen una corriente por su interior de 5 mA. Y como vemos en el anterior circuito, si por la resistencia de colector calculaban 6,7 mA, está claro que no se cumple la primera norma, ya que la corriente por el divisor de tensión no es de un quinto de la corriente de colector. Para hacer que sea de un quinto de la corriente de colector, modificaremos el divisor de tensión utilizando la anterior fórmula derivada, con lo que, teniendo la intensidad que queremos que circule y la tensión, obtenemos la resistencia total del divisor de tensión de 6120 ohmios, que como eran del mismo valor las dos resistencias, al dividirla entre dos da un valor de 3 kiloohmios aproximadamente, el valor que utilizaremos en nuestro programa Lightwire. Ya hemos normalizado la corriente del divisor a una quinta parte de la corriente del colector, ya que si divides 8,25 voltios entre 6120 ohmios, te dará una intensidad de 1,34 miliamperios, que es un quinto de la corriente del colector. Ya te estarás dando cuenta de que el transistor tiene varias maneras de trabajar, de acuerdo a los valores de tensión que se apliquen a sus terminales. Estos comportamientos se representan en unos gráficos que se reúnen en unas familias de curvas sobre un sistema de coordenadas que te permiten determinar y establecer el funcionamiento del transistor. Volveremos a un circuito de emisor común con fuentes de alimentación variables para estudiar este tipo de curvas. Puedes ver que cuando variamos la polarización de los diodos del transistor, las tensiones y corrientes varían en su interior de acuerdo a los niveles de polarización de los diodos. De estas variaciones se puede estudiar 4 tipos de curvas de funcionamiento de acuerdo a la polarización de sus terminales del transistor. Así, la primera curva es la variación que presenta la corriente de colector a la corriente de base. Manteniendo la tensión de alimentación del diodo colector, se varía la tensión del diodo emisor, para ver lo que crece la corriente de colector en función de la de base. La segunda curva referente al diodo emisor
relaciona la corriente de base con la tensión base emisor. Variando la fuente del diodo emisor, observamos una variación de corriente de base. Esta curva se llama curva de transferencia y es muy similar a la que devuelve un diodo cuando se polariza directamente. Las tensiones se suelen mantener constantes una vez superada la tensión de polarización del diodo, por lo que esta curva es muy útil para comprobar fallos en las tensiones del transistor. La tercera curva es la variación de corriente de colector en función de la variación de la tensión de base emisor. Es similar a la primera, pero invertida, ya que esta comprueba la variación de corriente por el colector en función de la tensión base emisor, en vez de la corriente de base. Por último, la curva más importante es la curva de corriente de colector entre la tensión colector-emisor, ya que relacionan las diferentes corrientes de base con las variaciones producidas en el colector. Esta última curva es la que utilizaremos en nuestros cálculos para comprobar el funcionamiento del transistor como amplificador y asegurarnos de que esté trabajando dentro de sus valores permitidos. Bueno, voy a dejarlo por aquí. En siguientes vídeos os hablaré sobre la recta de carga y empezaremos con las técnicas de polarización y los rangos de trabajo del transistor para que en breve empecemos la construcción de amplificadores con transistores. Un saludo.